Jorge Vigarello es el autor de una obra interesantísima llamada La metamorfosis de la grasa, historia de la obesidad, donde muestra con claridad cómo se da el cambio de paradigma con respecto a la gordura. Por ejemplo, en la Edad Media, una anatomía maciza era sinónimo de poder e influencia, esto es, un exceso físico era visto como una medida de buena salud y un hombre o una mujer de abundantes carnes era sinónimo de atractivo sexual, que con el paso de los años, ya ingresado al modernismo, cambia completamente el paradigma, de tal manera que la obesidad va a ser sinónimo de exceso, de descuido, y se comienza a ingresar a un nuevo paradigma de delgadez, de esbeltez. En otras palabras, Vigarello sostiene que el desplazamiento de la concepción en la historia va determinando la justificación que se haga una suerte de historia de la gordura. Estos cambios de paradigma con el paso del tiempo también se dan en el derecho. Sobre todo ha sido la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha aplicado el denominado overruling. Esto es, el cambio completo de una concepción, un cambio diametral de una decisión a otra con respecto al paso de los años. Por ejemplo, se tiene el caso Bowers versus Hardwick de 1986, donde se señala que es constitucional, ¿no? Se señala la constitucionalidad de sancionar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, esto es, penalizarlas. Pasaron 17 años para que se dé el caso Lawrence versus Texas del año 2003, en el cual se determina que no es compatible con la Constitución sancionar las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo. O el caso paradigmático Roe versus Wade, allá por 1973, donde el máximo intérprete de la Constitución norteamericana señaló que existía un derecho fundamental al aborto. Tuvo que pasar casi media centuria para que el año pasado, el año 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos cambie esto en el caso Dobbs versus Jackson, señalando que no puede haber un derecho fundamental al aborto y más bien estableciendo que cada uno de los parlamentos de los estados determinen una legislación según su naturaleza, según su idiosincrasia, según su perspectiva de interpretación del texto constitucional. Esta cultura norteamericana nos ha llegado a través del precedente, sobre todo a través del precedente constitucional, que ha traído inclusive una nueva terminología. Apply, como sinónimo de aplicar el precedente, following o el seguimiento del precedente, el distinguishing o el apartamiento del precedente y lo que acabamos de señalar, el overruling, como la anulación que se da de una decisión que inicialmente era supuestamente de manera permanente, casi sempiterna, cambia completamente porque se han dado diferentes factores. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el overruling constitucional. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, el overruling es una institución que viene del derecho anglosajón y que de alguna manera se ha ido instalando en general en la justicia latinoamericana, pero más en el ámbito constitucional porque de alguna manera hay una permanente evolución de los derechos fundamentales. Ya el juez supremo norteamericano Kennedy había señalado que si bien es cierto, las decisiones no son sacrosantas, había que respetar el stare decisis. En la medida de lo posible, esto daba una seguridad jurídica, tenía que mantenerse en el tiempo, pero que si se daban las condiciones para el cambio, este cambio se podía dar debidamente justificado. Esto es, la llamada metamorfosis de la que hablaba Vigarello es posible. Esa metamorfosis en el ámbito de la justicia en general y la justicia constitucional en particular se conoce bajo el nombre de overruling, donde normalmente
debiera ser ese cambio hacia adelante para preservar la seguridad jurídica de las partes que ingresaron con unas determinadas, vamos a llamarlas así, reglas de juego al proceso y que luego no se les cambie. Por eso se habla del prospective overruling. Es ya de manera excepcional que se da el present overruling, es decir, que el cambio se dé desde esa decisión siempre y cuando ese cambio favorezca, sea favorable a los derechos fundamentales de la persona, del justiciable. O en algunos casos, cuando lo que ha estado regulado ha determinado o ha pertenecido al derecho sancionador como una medida de anular sus efectos, esto sería la excepción de la excepción, se puede hacer un past overruling, es decir, que los efectos se den hacia atrás. Esto, que repito, es tan propio del common law, del derecho anglosajón, cuando ha llegado a Latinoamérica no se acomoda, no da de una manera exacta. Se producen estos cambios, se dan circunstancias pero muy particulares. En sede peruana, el denominado overruling constitucional se ha dado de 4 formas que pasamos a enumerar. Número 1, el overruling progresivo. Esto es, no se da un cambio como los ejemplos que señalábamos al inicio del programa, sino se da de una manera paulatina, a través de matices. Es casi imperceptible el cambio en la línea jurisprudencial. El caso más concreto es el referido al habeas corpus contra actuaciones fiscales. Hasta hace menos de una década, el Tribunal Constitucional peruano aseveraba que las actuaciones fiscales, como no eran actos de decisión, no ponían en peligro la libertad personal y por lo tanto era imposible imaginarse la posibilidad de un habeas corpus contra actuaciones fiscales. Más bien sí, de un amparo, porque esas actuaciones pueden vulnerar el debido proceso. Sin embargo, con el paso de los años se han dado la conjunción de otros elementos. La vigencia de un código procesal penal de rasgos acusatorios, adversariales, con un juez de garantía y con cada vez una mayor obligación del Ministerio Público por un respeto irrestricto de los derechos fundamentales, al mismo tiempo que se ha ido ampliando el espectro de protección del habeas corpus hacia derechos conexos de la libertad. Ha llevado adelante a que ya el Tribunal Constitucional, en sentencias, si bien es cierto, de casos excepcionales, haya ampliado la posibilidad del habeas corpus contra actuaciones fiscales. Entonces estamos ante un overruling, pero progresivo. Número 2. El overruling sincrónico en el sentido de que va a la mano con el tiempo, va de manera paralela con las transformaciones que se van dando con el paso de los años. En el Perú, el ejemplo más claro es el que se da con respecto a la píldora del día siguiente. En un expediente del año 2009, el Supremo Intérprete de la Constitución determinó que para ese momento existía una duda si el anticonceptivo oral de emergencia era o no era abortivo. Entonces, la mayoría señaló que en aplicación del principio precautorio, lo mejor era que el Estado no lo repartiera de manera gratuita por este riesgo de que sea abortivo. Este año 2023, el Tribunal Constitucional peruano ha variado aquello. Pero no ha sido un cambio inesperado por un cambio ideológico, no, sino que en medio se ha ido estableciendo, por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Y también se han ido dando luces acerca de cuál es el momento del inicio de la vida. Y aunque no ha sido por unanimidad, 4 contra 2, se ha dado un cambio, se ha dado un overruling, pero que no ha sorprendido porque de una u otra manera, más allá de todas opiniones que puedan estar en contra, que son absolutamente respetables, se ha dado casi con el paso del tiempo. Número 3, el denominado overruling correctivo. Y en este caso es correctivo porque lo realiza el mismo tribunal.
Generalmente cuando se dan los cambios es que un tribunal ha tenido una conformación con una ideología y luego pasan los años y hay otro tribunal con otra composición y otra ideología mayoritaria. Aquí no. Cuando hablamos de un overruling correctivo es que se ha establecido un precedente y que sin embargo ese mismo tribunal advierte que por ahí olvidó algo, que por allí se puede perfeccionar, y entonces lo que hace es resetear de inmediato y en el plazo más breve posible lo establece su corrección. En este sentido, el Tribunal Constitucional peruano había establecido un precedente respecto a la evaluación integral y ratificación de los magistrados, estableciendo de que se debía respetar un debido procedimiento administrativo con la fundamentación de las resoluciones y con la posibilidad de la pluralidad de instancias a partir del caso del reclamante que resuelve, de tal manera que era una suerte de present overruling. Sin embargo, posteriormente vinieron demandas de amparo en la cual se señaló por qué a partir de ese momento y por qué no nos alcanza a los que hemos presentado nuestra demanda anterior. E inmediatamente el Tribunal Constitucional dio un giro de tuerca y estableció una suerte de paz overruling. El mismo tribunal en poco tiempo, un overruling correctivo. Y por último, número 4, el overruling anulador. Se puede decir el clásico, el tradicional, el de siempre, cuando se da generalmente con el paso de muchos años y o ha cambiado la ideología o ha cambiado la perspectiva de los magistrados. En el caso peruano es que hacia comienzos de este siglo se dio el denominado control difuso administrativo. Se señaló que era posible que los altos tribunales administrativos, solamente los órganos de cierre, puedan ejercer ese control difuso. Más tarde, en otro expediente, una década después, el Tribunal Constitucional, ya con otra conformación, señaló que no tenía sentido, que el Ejecutivo era un órgano productor de normas y que no se podía dar el que el mismo que producía las normas lo pudiera controlar y que más bien el control difuso estaba expresamente reservado para que lo puedan hacer, lo puedan realizar los órganos jurisdiccionales. De tal manera que ahí tenemos los 4 tipos de overruling que se han dado en el país. El progresivo, el que se da de una manera paulatina, casi imperceptible. El sincrónico, el que va con el tiempo, el que se puede advertir justamente que puede darse ese cambio. El correctivo, el que realiza el mismo tribunal cuando advierte un olvido, ¿no? Y por último, el anulador, que es el clásico, donde sí generalmente hay el paso de una importante cantidad de años y generalmente lo da otro tribunal. Y esto de acá justamente es producto de este tema que es omnipresente en todo tipo de evaluaciones o en todo tipo de debate académico, que es la interpretación constitucional. Esto que en un momento, en el prólogo de este programa, señalábamos de la obra de Giorgio Vigarello, de la metamorfosis de la grasa, ese cambio que se tenía en las perspectivas, es lo que se da también en el ámbito constitucional. Sin embargo, es eso, es una interpretación. Finalmente, en nuestros tiempos, todavía el paisa, el colombiano Fernando Botero, hace de sus pinturas y de sus esculturas, estas donde representa la gordura, que todavía es posible a través de la gordura extraer, presentar muestras de belleza. Suscríbase a Tribuna Constitucional y súmese a esta tribuna, a esta familia académica del conocimiento jurídico. Y ya sabe, toda esta temática relacionada al overruling y a los precedentes lo desarrollamos en la diversa oferta académica, asesorías, cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Un abrazote.